Lo que ha caracterizado a los estados modernos desde sus inicios es el control del poder. Si bien es cierto, con distinta intensidad, siempre se ha buscado controlar el poder no solamente en su ejercicio, sino después de su ejercicio, sobre todo a los gobernantes, a los altos dignatarios. A Latinoamérica nos han llegado instituciones, por un lado, desde el derecho romano-germánico, algo que lo vimos muy de cerca a través de los 3 siglos del virreinato, que viene a ser el juicio de residencia. Seguramente el que más se recuerda es el severo juicio contra el virrey Francisco de Toledo, el que estructuró, el que organizó el virreinato del Perú. Tuvo un juicio de residencia bastante severo y dificultoso. Y por otro lado, nos ha llegado desde el derecho anglosajón la institución del impeachment, propia de un país donde había una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes, que se ha traducido en el lenguaje político peruano entre lo que viene a ser el juicio político, algo de naturaleza 100% política, y también el antejuicio, que ya tiene un contenido jurídico, un contenido judicial. Es acá, en el antejuicio, que normalmente puede terminar en un proceso judicial a un alto funcionario, donde en los últimos meses se ha discutido respecto al juez natural. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de la Escuela de Derecho que hace posible estas entregas, EGACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la Perpetuatio Jurisdictionis de los funcionarios. Bienvenidos. Vamos a dividir la presente entrega en 3 partes. Número 1, los hechos. En las investigaciones y procesos que están en curso respecto a altos funcionarios, la Fiscalía de la Nación se ha declarado incompetente para seguir conociendo estos trámites, pues según señala, ya han transcurrido en algunos casos los 5 años que le da la inmunidad reconocida en la Constitución. Y entonces, al haber pasado ese lustro y no haberse dado la formalización de la investigación, esto es, no se ha incoado el proceso penal según el Código Procesal Penal, por lo tanto ya no es competente, de tal manera que todas aquellas investigaciones y procesos que se venían conociendo a nivel supremo ahora se van a conocer a nivel ordinario, esto es, con un fiscal provincial especializado y con un juez de investigación preparatoria especializado. Evidentemente, esta decisión de parte de la Fiscalía de la Nación ha originado opiniones encontradas. Número 2, veremos qué es lo que dice la Constitución en sus artículos correspondientes. En el artículo 99 señala que corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo a su reglamento, acusar ante el Senado a el presidente de la República, los senadores, los diputados, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los jueces de la Corte Suprema, los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General de la República por infracción de la Constitución o por el delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado estas. Como podemos apreciar en este artículo, se da el elenco, se da la lista de funcionarios que gozan de esta inmunidad. Y a continuación, en el artículo 100, señala que corresponde al Senado, de acuerdo con su reglamento, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitado para el ejercicio de la función pública, hasta por 10 años, o destituirlo de su función, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Cámara de Diputados y el Senado. En caso, esto es lo más importante, de resolución acusatoria de contenido penal,
el fiscal de la nación evalúa, conforme a sus atribuciones, el ejercicio de la acción penal correspondiente ante la Corte Suprema. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. De tal manera que en este artículo ya está el procedimiento parlamentario. Estos dos artículos, sobre todo el segundo, es donde se discrepa la interpretación constitucional que debe hacerse. Por ello, ante esta declaración de la Fiscalía de la Nación de señalar soy incompetente porque ya pasó el tiempo señalado en la Constitución, veremos qué es lo que señala la Corte Suprema. Número 3. La Corte Suprema ha señalado en una decisión de la Sala Penal Permanente, teniendo en ese momento a su juez decano, el doctor César San Martín Castro, la apelación 392-2024 Suprema, en donde señala que los altos funcionarios pueden estar por motivos políticos buscando ser anulados en su función. Por ello, existe una protección que se denomina el antejuicio, justamente para proteger de esos excesos. Sin embargo, uno de esos excesos puede ser la variación del juez natural, que va a conocer los procesos en los que haya sido acusado constitucionalmente. Entonces, la Corte Suprema de la República señala que la notitia criminis se da a partir de la acusación constitucional, a partir de que se dice que ese alto funcionario ya puede ser procesado, es decir, el inicio de investigaciones y del propio proceso penal ante la Fiscalía de la Nación y evidentemente la Corte Suprema. Además, y esto es lo más importante, en esta resolución se hace una interpretación conforme a la Constitución. Señala que una interpretación conforme del artículo 450, numeral 10 del Código Procesal Penal, que señala que recién con la formalización de la investigación preparatoria se dice que se ha incoado el proceso penal, no puede ser aplicada esa lógica a los altos funcionarios, quienes ya han pasado un antejuicio, han tenido una denuncia constitucional de contenido penal y además ya han perdido aquella inmunidad. De tal manera que cuando ya quedan a expensas de un proceso, tanto de la Fiscalía de la Nación como de la Corte Suprema, ya se inició para ellos el proceso penal. De tal manera que si posterior a ello pasan 5 años, puede ser por una circunstancia ajena u otras veces por desidia fiscal, esto no justifica el cambio de la jurisdicción, entendiéndose no solamente el cambio de juez, sino también el cambio de fiscal, con lo cual se estaría sustentando la denominada perpetuatio jurisdictionis. Ahora sí, tras estos 3 puntos, creo que estamos en condiciones de llegar a una conclusión sobre el tema. La perpetuatio jurisdictionis de los funcionarios. Conclusión: los altos funcionarios mencionados en el artículo 99 de la Constitución, cuando cometan supuestamente delitos de función, gozan del antejuicio como una manera de protección de inmunidad. Luego de seguir el procedimiento del artículo 100º de la Constitución y de aprobarse una denuncia constitucional de contenido penal, se pierde aquella inmunidad y entonces el alto funcionario queda para ser procesado ante la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema. De tal manera que aquí es que se considera incoado el proceso penal. Se inicia el proceso penal y por lo tanto la jurisdicción es invariable sobre la base de un principio milenario del proceso que es el principio de perpetuatio jurisdictionis. Aguardo les pueda ser de utilidad. Si así lo consideran, denle like y difúndanlo. Y recuerda, suscríbete a Tribuna Constitucional. Todos los días encontrarás un nuevo programa de contenido jurídico, objetivo, oportuno y relevante. La ampliación de toda esta temática la encuentras en la diversa oferta académica que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Que estén bien.